Vamos a dar un pequeño resumen en lo que fue el decreto de expulsión de los Yehudim, de los judíos de España, después de haber permanecido viviendo ahí casi durante 1500 años. O sea, estamos hablando que en México prácticamente podemos decir que tenemos 100 años máximo, 100, 120 años. Bueno, imagínense, en España durante 1500 años habían permanecido los Yehudim viviendo ahí. Prácticamente, o sea, mucho tiempo antes todavía, pero cuando se destruye el Bet HaMikdash, muchos dijimos que el emperador Titus se llevó a más de 100.000 judíos como prisioneros al Imperio Romano, pero el Imperio Romano no era lo que hoy en día es Roma, Italia, sino el Imperio Romano era todo, era España, pertenecía al Imperio Romano, prácticamente casi Inglaterra, toda Europa pertenecía al Imperio Romano. Entonces muchos judíos se fueron a diferentes lugares luego que los liberaron y se instalaron muchísimos Yehudim en España con otros judíos que ya estaban en España viviendo desde mucho tiempo antes, desde la época del primer Bet HaMikdash. Incluso como dijimos, que ya en el libro de Obadia, es un Obadiah Naví, de la época de Ahab, estamos hablando de la época del primer Bet HaMikdash, que dice ahí en el libro, dice que cuando de Begalut Asher Bisfarad, el Galut que se encuentran en Sefarad, ya había gente viviendo, Yehudim viviendo en Sefarad. Como habíamos dicho que muchos Yehudim pusieron incluso los nombres a varias ciudades de España. Bueno, entonces llega 1492, el 31 de marzo de 1492, y los reyes, delante de Isaac Abravanel y delante del Rab Isaac Abravanel y del Rab Abraham Señor, dictan la expulsión de los judíos de España. Por más que trataron de sobornarlo, darle un dinero, que ya estaban a punto de aceptar el rey Fernando, cuando a la mera hora se echan para atrás y no aceptan, y por lo tanto le dan un plazo de 3 meses, lo extendieron un poco más, 4 meses, el 31 de julio tenían que abandonar todos los Yehudim, todos los judíos, todas las haciendas, todos los campos, todo, tenían que abandonar España. Pero sí se podían llevar, habíamos dicho la vez pasada, que se les permitió llevarse todo lo que quieran, menos plata, oro, moneda, dinero, billetes, piedras preciosas, todo lo demás se lo pueden llevar. Si quieren llevarse la cama, el armario, el closet, eso se lo podían llevar. Todo lo demás, la ropa también, pero todo lo demás no se podían llevar. Entonces, son 300.000 Yehudim que salen de España. 300.000. Imagínense lo que es, para que tengan una idea, si en México hay 50.000 o 60.000 Yehudim, imagínense 300.000 judíos que tengan que salir expulsados de España, y no era fácil transportarse como hoy en día. En total se calcula que había 800.000 judíos en España. De los 800.000, la mitad se convirtió. Muchos se convirtieron a vista de la gente, o sea, se convirtieron como, vamos a decir, criptojudíos o marranos, pero interiormente tratando de cumplir la Torá. Muchos. Pero otros muchos se convierten por miedo, digamos, o por convicción. La mitad prácticamente se convierte, 400.000. 100.000 ya habían salido antes de que se cumpla el plazo, pero la mayoría de los Yehudim, la mayoría pensaban que seguramente va a llegar el momento y la reina va a derogar ese edicto, ¿sí? Porque los judíos son los que traen la economía al país, entonces se va a arrepentir o va a haber algún tipo de arreglo. Pero cuando se acerca el tiempo cada vez más, ya se dieron cuenta que su casa no vale nada. Porque ¿quién le va a comprar una casa si en un rato más me la vas a dejar gratis? Entonces, como dijimos la vez pasada, cambiaban a veces una casa o una mansión, ¿sí? Por un burro. O a veces viñedos, hay escrituras que cambian viñedos por metros de tela. O sea, porque no valía nada. Y así fue cuando se fueron, se quedaron todos. Y muchos no vendieron sus casas y se llevaron las llaves para en cualquier momento regresar. Todavía los descendientes conservan las llaves de su casa, después de ya 500 años. Hay muchos que conservan llaves de su casa. Yo vi llaves de las casas que van pasando de generación en generación, unas llaves así de gruesas,
que son las que conservan porque pensaban que algún día van a poder volver a su casa. La pregunta es, entonces, muchos de esos 300.000, ese es el tema de hoy, la mitad, 150.000 se calcula, que entraron al lugar más fácil y más cerca de España, que es Portugal. ¿Sí? No hay que cruzar océanos, no hay que cruzar ríos, directamente se pasa por el norte o por el sur, lo que sea, entonces se pasa a Portugal. Es lo más fácil, ¿sí? Lo más fácil y lo más cercano de llegar. Entonces, por eso la mayoría, prácticamente la mitad de los judíos que salieron expulsados de España, se dirigen ¿a dónde? A Portugal. Pero hay que saber algo muy interesante. Lo de Portugal no fue parecido a lo de España. Lo de Portugal es totalmente original. Uno dice, bueno, es lo mismo, expulsaron de España y también de Portugal. Vamos a ver que no tiene mucho que ver lo de Portugal con lo de España. Inmediatamente cuando ya les avisan que los expulsan de Portugal, entonces los judíos se programan y mandan diferentes comités o diferentes personas, delegaciones a países, a lugares distantes para que les den cobijo, o sea, para que el rey les permita entrar. Entonces también mandan a Portugal una delegación, ¿sí? El Rabbi Isaac Abravanel, que él vivió en Portugal, entonces sabía bien cómo estaba el tema, mandan al principal, uno de los principales rabinos de España, se llamaba Rabbi Isaac Abu Hab. Rabbi Isaac Abu Hab, para que sepan, era el rabino del Bet Yosef, el rabino del Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo. Muchas veces en el libro, en el Shulchan Aruch, lo menciona Rabbenu Agadol, el rab grande, o sea, el rab del Shulchan Aruch era Rabbi Isaac Abu Hab. Rabbi Isaac Abu Hab, junto con una delegación de 30 Yehudim, se dirigen a Portugal a hablar con el rey, ¿sí? Para que el rey les dé permiso de ingresar a Portugal. No era lo mismo, vamos a ingresar 100, 200, no, 150.000 personas. O sea, si no hay manera de meterse a un país, 150.000 personas. Entonces tienen que ir a pedir permiso, que el rey no solamente que los tiene que aceptar, sino que les tiene que dar un lugar donde vivir. 150.000 personas de repente, no es como hoy en día, antes era mucho menos la población. Entonces, ¿dónde se van a ubicar 150.000 personas? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Los Yehudim, cuando los expulsan de España, se van a despedir de sus antepasados. Entonces todos se van a los cementerios a despedirse porque no saben cuándo más van a poder volver a acercarse a sus difuntos. Entonces todo el mundo se dirige también, todos los Yehudim se dirigen a los panteones para despedirse. Incluso muchos hasta se llevan las lápidas, o sea, o parte de las lápidas como recuerdo, ¿sí?, de que estaban ahí, o sea, por lo menos para tener un recuerdo. Entonces de sus antepasados se llevan, o de sus hijos, o de sus padres, sus abuelos, entonces se llevan hasta pedazos de lápida porque no saben qué va a pasar con eso, si van a poder volver, no van a poder volver. Cuando en verdad nosotros tenemos que saber algo, cuando estudiamos un poco de historia y vemos cuáles fueron las pruebas y los desafíos que tuvieron que pasar nuestros padres, y que en verdad nosotros somos descendientes directos, entonces nos damos cuenta que lo nuestro, aunque parece difícil, sin embargo, es casi insignificante con lo que ellos tuvieron que sufrir. Nosotros, ¿sí?, cuando empezamos a ver, y para eso es la finalidad de estudiar historia, para ver todo lo que tuvieron que pasar nuestros padres y abuelos, entonces, comparado con lo nuestro, hoy es insignificante todo lo que ocurre hoy en día, comparado con todo lo que pasó. Como dijimos, durante 3 días antes de la partida de España, miles de Yehudim expulsados estaban llorando en las Matzebot, porque se tenían que despedir a ver cuándo vuelven ahí. Algo que después de 1500 años ininterrumpidamente vivieron en España, y de repente, de la noche a la mañana, hay que abandonar absolutamente todo. Hay testimonios de personas no judías, ¿sí?, donde ellos mismos, estremeciéndose, relatan esas escenas, las escenas de los judíos, de los Yehudim, despidiéndose de las tumbas de sus antepasados. O sea, hay de los relatos de gente no judía, aunque algunos, como dijimos, algunos de ellos se llevaban las lápidas o parte de las lápidas como recuerdo. Otros, ilusos o tontos, dejaron recomendado a sus vecinos gentiles
para que les cuiden las casas. Por favor, mira, yo me voy a ir por un cierto tiempo, pero voy a volver, cuídame la casa. A ver si cambia el mazal y podemos regresar. ¿Sí? Durante los meses que ellos tenían que salir de España, trataron de hacer gestiones, como dijimos, para ver a dónde nos vamos a dirigir. ¿A dónde podían dirigirse? 300.000 personas. Entonces, fueron a pedirle permiso como dijimos, vamos a ver a diferentes lugares, pero vamos hoy a abordar el tema de Portugal. Van con el rey Juan II o João II de Portugal y le piden permiso para entrar ahí, para poder instalarse 300.000 judíos. Vamos a ver un poco, la Keilah de Portugal ya existía de antes, no es que ahora llegó nuevo y se formó una Keilah. La Keilah de Portugal existía de antes, también desde los tiempos romanos, porque Portugal también pertenecía a Roma, al Imperio Romano. Entonces ya había judíos viviendo en Portugal también desde hace más de 1000 años, que era la Keilah de ahí. ¿Cómo era la Keilah de Portugal antes de que lleguen los españoles? Vamos a ver un poco, analizar cómo era la Keilah. Era una Keilah muy bien organizada. Ellos fueron la primera comunidad, desde que se inventó la imprenta, fueron los primeros en tener imprenta, antes de España. O sea, cuando Gutenberg inventa la imprenta, ellos fueron los primeros que tuvieron, después del descubrimiento, los primeros que tuvieron la imprenta antes que España. Quiere decir que eran muy bien organizadas y era una Keilah rica. No era una Keilah pobre, es una Keilah rica. Igual que en España. Sí, igual que en España, pero más en Portugal. Los primeros libros de Kodesh que existieron se imprimieron en Portugal. Los primeros libros de Kodesh, o sea, libros sagrados, fueron impresos en Portugal. ¿Cuánto hacen de España a Portugal Caminando, depende de donde uno esté. Si sale uno de Galicia, que está pegada a Portugal, puede tardar 3-4 días. Pero si sale uno de Granada o de Barcelona, pues tiene que atravesar toda España. O sea, eso es relativo, depende de donde uno viene. ¿Dónde estaban concentrados? Los que fueron a Portugal fueron los de Castilla. Castilla es todo lo que es Madrid, Toledo, o sea, toda esa parte, que es un poquito de tiempo, pero estamos hablando de 2 semanas de travesía o hasta 3 semanas de travesía. Y escondían, aunque no podían llevar toda su joyería. Eso vamos a hablar. Sí, claro, trataban de esconder. No solamente eso, sino, ahorita que lean el libro van a ver que hasta se tragaban las monedas, ¿sí? Para poder, porque las van a revisar. Se las tragaban y después a ver cómo las sacaban para poder... pero el problema es cuando los agarraban y hasta les abrían para arriba. Ya vamos a llegar, no quiero hablar de eso. A ese lugar, como dijimos, llegó Rabbi Ishaq Abu Wahab con una delegación de 30 Yehudim, ¿sí? La situación de los Yehudim de Portugal hasta ese momento, como dijimos, era una situación de mucha abundancia y mucha tranquilidad económica. O sea, los judíos que estaban en Portugal. Hay un escrito que presten atención, y no solamente prestar atención, sino analizarlo. Hay un escrito que realmente llama mucho la atención y que se puede decir que esto había sido como una llamada del cielo, una llamada del Shamaim que le estaban haciendo a los judíos. Hay un escrito que está escrito, que dice lo siguiente: el rey Alfonso V, ¿sí? Que era un rey antes que el rey Juan II, o sea, el papá del rey Juan II, que fue el rey Juan II fue el que recibió a los judíos. Vamos a ver qué pasó, pero el padre de él. Hay un escrito de él que le dice al médico judío de la corte, o sea, el rey Alfonso, estamos hablando unos 30 años antes o 40 años antes todavía de que lleguen los judíos. Y él, el rey Alfonso V, le dice al médico judío de la corte le dice lo siguiente: por favor, ¿por qué no les transmites a los judíos que se abstengan de la ostentación? Y sobre todo del lujo en sus ropas. Porque ello despierta la envidia entre los cristianos. Y les hace creer a los cristianos que los judíos viven de dinero ganado fácilmente o dinero robado. Entonces, dile por favor a tu pueblo que ya dejen de ostentar. Así le dice, está escrito lo que dijo el... Ok, esto es lo que le dijo. Así le dijo el rey de Portugal, Alfonso V, a su médico judío. Este rey, estamos hablando, es un rey que era considerado un rey como amigo de Israel. Estamos hablando de un rey enemigo de Israel. O sea, se lo está aconsejando, es un rey, Alfonso V, que era amigo del pueblo de Israel. Y termina diciendo: por lo demás, no espero tu respuesta, porque sé que solo la muerte o la desgracia os hará mejores. Y entonces
os arrepentiréis de vuestras acciones, de vuestros lujos y de vuestra ostentación. Así le dice el rey. O sea, sé que por más que yo te diga, no me van a hacer caso. Pero eso lo que están haciendo despierta la envidia entre el pueblo. Lamentablemente, aunque este rey no estaba inspirado Leshem Shamaim, ¿sí? Él tenía razón. Los Yehudim en Portugal eran muy ricos y eran muy ostentosos. En España también. En España también, pero en Portugal todavía más. Porque eran más ricos. Eran más ricos y no tenían problemas. Ahí en España siempre se los persiguió y siempre se los presionó. En Portugal eran abiertamente todo. Pero los que llegaron. No, estamos hablando antes. Estamos hablando cómo era la Keilah antes de que lleguen. Sí. Y también los portugueses, la Keilah de Portugal, fueron celosos cuando escuchaban que de repente ahora van a recibir 150.000 judíos de España. ¿Qué vamos a hacer? Los judíos de España, que venían de España, sí eran ricos, pero cuando salieron de España salieron como pobres indigentes, sin nada. Algunos se podía llevar una monedita, algunas cosas escondidas, pero ¿cuánto se puede llevar? Entonces, algunos se podían escabullir cosas, pero salieron totalmente pobres, ya que les habían, como dijimos, confiscado todos los bienes y no los dejaron llevar nada de dinero. Entre paréntesis, les voy a contar algo. Cuando salieron de España, y dijimos fueron a diferentes lugares, también fue una Keilah, fue una delegación, se fueron a Roma. Fueron a Roma a preguntarle al Papa si los podía recibir, porque en España los están expulsando porque no se querían convertir. Lo más probable que el Papa, Rodrigo Borgia, se llama el Papa Borgia, que era un Papa de lo peor, pero era muy inteligente. Entonces le fueron a preguntar si el Papa si los podía recibir. El Papa muy inteligente les dice, claro que sí los puedo recibir. Acá no necesitan ni convertirse, pueden seguir siendo judíos y pueden seguir, no necesitan convertirse. Pero ¿cómo si en España nos están expulsando porque no nos podemos convertir? No importa, acá, y supuestamente la orden viene del Vaticano, no, acá pueden seguir siendo judíos. Entonces el Papa Borgia los recibe, los acepta. La Keilah de Roma tenía un gran problema. Primero que todo van a venir, ahora son españoles. Los judíos españoles eran un poco orgullosos, porque tenían de qué estar orgullosos. Ellos tenían dinero, eran jajamí muy grandes. Sí, y tenían mucha cultura. Entonces, ahora van a venir ellos, por un lado nos van a quitar el trabajo, porque de repente repartirse el trabajo, ahora repartirlo con 100.000 más Yehudim el trabajo, es difícil. Y van a querer imponer su cultura, porque los italianos tenían otra cultura. La italquí, ellos venían desde la destrucción del Bet HaMikdash. Entonces, hasta hoy en día es diferente la tefilá, no es igual. Hay muchas cosas que son diferentes. En la tefilá, en el Nakdishah, que se dice Kadosh, Kadosh, siempre ellos dicen toda la semana Keter Iten Ulha, como si fuera Shabbat. Tienen muchas cosas diferentes. Entonces, los Yehudim de Roma le mandan al Papa Borgia 1.000 ducados de oro para que el Papa no reciba a los judíos de España, como un shoja, como un soborno. Por favor, no recibas a los judíos de España porque vamos a tener muchos problemas. Cuando recibe el Papa Borgia ese dinero, dice, a ver, yo no entiendo. Yo siempre tenía entendido y siempre sabía, desde chiquito me inculcaron, ¿sí?, de que los judíos siempre se ayudan unos a los otros y ven unos por los otros. Pero esto que ustedes me están haciendo ahora, se me cae todo lo que la imagen que yo tengo de los Yehudim. Porque ¿cómo? ¿Ustedes me están sobornando para que yo no reciba a sus hermanos de España? Entonces, yo lo pensé mejor, dice el Papa Borgia, voy a expulsarlos también a ustedes. No necesito su dinero, ¿sí? Y también ustedes se van de toda Italia. Cuando reciben esa noticia los judíos italianos se vuelven locos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo salió al revés. Entonces fueron a aconsejarse con los allegados al Papa, ¿qué tenemos que hacer? Y le dijeron, mira, este Papa le gusta mucho el dinero. Van a tener que ahorita ofrecerle el doble y pedirle que también acepten a los... Si no, no les van a dar. Entonces tuvieron que juntar el doble, 2.000 monedas, y le ofrecieron al Papa para que no los eche a ellos y los reciba a los judíos. Y así ocurrió. Aceptó las 2.000 monedas, 2.000 ducados de oro, y entraron los Yehudim a Italia. Pero eso nada más entre paréntesis para ver que algo parecido pasó acá. Los Yehudim eran celosos y
no querían, le mandan al rey a decir, por favor, no recibas a los judíos que vienen de España, porque vamos a tener un problema. Y realmente lo tuvieron el problema. Imagínense, ahora vamos a ver. Entonces, de todas maneras, el rey Juan II no les hizo caso y le concede el permiso a los judíos para entrar para poder entrar en Portugal. Como dijimos, pero les concede el permiso, pero con una sola condición. Primero que todo, solamente por 8 meses. O sea, les da como un plazo de 8 meses para que de ahí puedan ver la posibilidad de irse. No los querían en Portugal, 8 meses. Pero, depende, pero todos tienen que pagar. Había que pagar 8 cruzados. ¿Sí? Cada persona tenía que pagar para ingresar. El que no tiene, no puede ingresar. No era una cantidad muy grande. El que pagaba 100 cruzados podía permanecer ya después de los 8 meses. Que esos eran los muy ricos. Pero el que no, tenía que pagar 8 cruzados. Hay gente que no tenía nada para pagar. Entonces tuvieron que juntarse entre los Ashirim de la Keilat. ¿Y qué hicieron? Sabiendo que esto iba a pasar, entonces antes de que se venza el plazo, iban mandando dinero al rey de Portugal. O sea, todavía podían sacarlo. El problema era cuando se vencía el plazo. Entonces iban juntando dinero y se lo iban mandando como pago anticipado para todos los que iban a venir. Porque mucha gente entonces se empezaron a juntar a ayudar a los que no podían, a los pobres que no podían pagar. Eran una cantidad que tenían que pagar solamente para permanecer durante solamente 8 meses. Entonces, en verdad, el rey Juan II no lo hizo, no aceptó a los judíos inspirados por la misericordia. Sí, no lo hizo porque por las grandes ganancias que él podría recoger. Nada más hagamos la cuenta. Si cada yudí tenía que pagar de 8 a 100 cruzados y lo multiplicamos por 150.000, bueno, una cantidad grandísima lo que él iba a recibir de dinero por dejarlo solamente 8 meses en Portugal. Y al que tenía dinero y podía pagar 100.000 cruzados era el judío que le servía para reactivar toda la economía. Entonces, como vencido dijimos el plazo, no podían sacar dinero, iban mandando todo el dinero anteriormente. Pero una cosa, pongámonos a pensar lo siguiente. ¿Dónde se pueden ubicar 150.000 personas? De la noche a la mañana. ¿En dónde van a vivir? ¿Qué van a comer 150.000 personas? ¿O de qué van a trabajar? De repente 150.000 personas tienen que buscar un trabajo. ¿De qué van a trabajar? O más aún, peor todavía, que no venían a instalarse. Entonces, ¿qué van a hacer durante 8 meses? Si no vienen a instalarse, ¿qué van a hacer durante 8 meses 150.000 personas? Venían con sus mujeres, con sus hijos, con sus enfermos, con sus ancianos. A ver, ¿a dónde? ¿Dónde se van a ubicar? El rey Juan II los manda a un barrio de Lisboa que se llama La Sebastia. Los instala ahí, es un pequeño barrio, que acá lo pueden ver, unas casas arriba de las otras. Hasta hoy en día está en Lisboa. Es un pequeño barrio, La Sebastia, que ahí ¿cómo pudieron entrar 150.000 personas hacinados en ese barrio? Es un misterio de la ecuación del espacio. No hay manera de entender cómo pudieron entrar 150.000 personas en ese barrio. Y había un problema. 150.000 personas, el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de condiciones, todo eso ahora provocó una tremenda epidemia. ¿Sí? Entonces, los Yehudim morían como moscas. Imagínense uno arriba del otro, ¿dónde podían entrar? Y antes las casas no eran grandes. Esta epidemia comenzó ahora a propagarse entre los cristianos, ¿sí? Quienes empezaron ahora a protestar al gobierno y al rey. Y le decían, ¿por qué trajiste a vivir a este pueblo maldito? O sea, le decían al rey, ¿por qué? Si nosotros estábamos bien y de repente ahora traes y nos empezó a propagar la epidemia. Este pueblo, le decían al rey, está echado de todos los países del mundo. Este pueblo lleva el estigma de haber matado a lo que ellos consideraban su Dios. Deicidas, entonces, ¿cómo? ¿Por qué lo traes a este pueblo? Le decían al rey, este pueblo son los judíos errantes que tienen que vagar por los 4 puntos cardinales. ¿Por qué los recibes? Y ahora nos trajeron
La peste. ¿Por qué? Porque la ira divina se ensaña con ellos y la peste nos contagia también a nosotros. Entonces no sabían qué hacer. No nos olvidemos de que hacía muy poco en toda Europa había sufrido una tremenda epidemia. En 1348, de 1348 a 1350, la epidemia conocida como la peste negra o la peste bubónica, que había muerto más de 50 millones de personas en Europa. O sea, impresionante. La mitad de Europa había fallecido prácticamente en la peste negra. Y en aquella ocasión, los gentiles, los goims, se daban cuenta que la epidemia afectaba mucho menos a los judíos que a los cristianos. Estamos hablando de lo de la peste negra. La realidad era que los Yehudim se afectaban mucho menos porque tenían hábitos mucho más higiénicos, hacían netilat yadayim todos los días, cuando salían del baño, las mujeres también, los hombres cada viernes se hacían tevilá, las mujeres tenían que hacer tevilá, entonces morían mucho menos los judíos que los no judíos. Mientras que los no judíos, los cristianos en Europa, se bañaban cuando nacían, lavaban al bebé, cuando lo bautizaban, antes de casarse y a veces cuando los enterraban. O sea, prácticamente 3 veces en su vida se bañaban. ¿Sí? El Yehudí era prácticamente, no se bañaba todos los días, pero cada viernes era la tevilá, hábitos higiénicos mucho más intensos, tevilá cuando sale, netilá cuando sale del baño, netilá cuando uno se levanta de dormir, sobre muchas cosas. Y ellos se bañaban 3 veces en su vida. Todo este hacinamiento hacía que las pestes cobrasen una gran cantidad de víctimas en la peste negra, porque la gente, por los hábitos higiénicos que había. Pero eso no fue la explicación que dieron en la peste negra, sino que dijeron que si los judíos no mueren en las mismas cantidades que los no judíos, significa que hay un maleficio judío y que han envenenado los pozos y el aire. Por lo tanto, ¿para qué lo hicieron? A fin de exterminar a la población cristiana de Europa. Algo insólito. O sea, los judíos los acusaron de haber envenenado el aire. ¿Cómo? Entonces, y los pozos, el aire y los pozos de agua. Entonces los Yehudim que se salvaron de las epidemias en la peste negra, ahora murieron por las multitudes enfurecidas que hacían gigantescos pozos y ahí tiraban un pozo ahí en Alemania, en el cual todavía se conserva está el pozo, donde habían tirado ahí vivos a 3.000 judíos. O sea, acusados de haber contaminado el aire o los pozos. Y luego les prendían fuegos. Entonces, eso mismo ahora estaba en Portugal. Entonces los portugueses decían, va a pasar lo mismo que pasó en Europa, en toda Europa, que hace 100 años murieron, hace 100 y pico de años murieron la mitad de la población. Para que sepan cómo fue, nada más, vean esto. Hay un monje que al redactar una carta cuando fue la peste negra, él dijo así: escribo esto por si queda alguien de la raza de Adán para poder leerlo. Él pensó que ya se acababa el mundo y dejó una carta escrita porque pensó que eso ya era el fin del mundo, todos se morían. Eso nada más para que tengan idea de lo que fue la peste negra. Y ahí cómo mataban a los judíos. Pero realmente, ¿de dónde venía la peste negra? Habíamos dicho que cuando vinieron unos navegantes desde China, traían unas ratas infectadas. Y esa es la rata, esa palabra, la peste negra, unas ratas negras o la peste bubónica, y de ahí venía. Pero hasta que supieron, ya pasaron muchos años y muchos Yehudim que ya no estaban. Entonces, ahora resulta que acá pasa lo mismo y los portugueses tienen miedo de qué es lo que va a pasar ahora con todo esto. No, muchos, como dijimos, Yehudim morían en Portugal como moscas. Uno de los que fallecieron fue Rabbi Yitzhak Abu Abba. O sea, el mismo que había hablado y que se había venido, que era el maestro de Shulchan Aruch, él también falleció a causa de esta epidemia. Entonces ahora resulta que el rey Juan de Portugal se encontraba en una encrucijada. Por una parte, las protestas del pueblo, que ya era algo muy impresionante. Pero por otra parte, él no quería que los Yehudim se vayan de Portugal, porque sabía que los Yehudim son al final los que van a traer la bonanza económica a Portugal. Entonces, y en ese momento Portugal se estaba transformando en una gigantesca potencia marítima,
con uno de los capitanes, se llama Vasco da Gama, fue el que descubrió toda la península, todo lo que es Brasil. Y mucha ruta, la ruta que iba hacia el oeste, por África, muchas colonias africanas pasaron a pertenecer a Portugal. Entonces, se estaba convirtiendo Portugal prácticamente en una potencia. Entonces, ¿cómo va a dejar de ir ahora a los judíos? No solamente eso, sino que uno de los asesores de Vasco da Gama y de Colón, ¿sí? Se llamaba Abraham Zacuto. Él fue uno de los asesores de ellos y fue el que les explicó cómo llegar y por dónde llegar, las cartas marítimas. Él había hecho un instrumento de medición, se llamaba el astrolabio, que hasta ahora se conserva, que era el instrumento de medición marítimo, por dónde dirigirse y cómo en la mitad del mar saber hacia dónde uno se dirige. Él se lo entregó a Vasco da Gama y también se lo entregó a Colón. Vamos a ver más adelante, la próxima clase vamos a hablar todo de la expulsión de los judíos. Colón, toda la vida de Colón, quién era Colón, dónde quiso llevar Colón, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cómo va a dejar partir a los judíos? Entonces, pero por otra parte hay una presión muy grande del pueblo, que el pueblo dice, no queremos seguir enfermándonos. Entonces era algo tremendo, no se sabía qué hacer. El Rab Abraham Zacuto, como dijimos, fue el que escribió el Sefer HaYosim. Él era en Portugal, era el mariscal de todas las empresas marítimas. O sea, él puesto por el rey, él era el que manejaba todas las empresas marítimas de Portugal. Y gracias a sus inventos, como el astrolabio y todo lo que él perfeccionó, se pudieron salir y conquistar diferentes países, diferentes lugares. Si los Yehudim de Portugal se van, también se van a ir los sabios. También se van a ir los Jajamim. Entonces, él no podía dejar que se vayan. Por eso el rey quería que se queden en Portugal. Pero por otro lado estaba la presión. ¿Qué hago? Por lo tanto, el rey de Portugal decide convertir a los judíos, no como en España, y aquí viene la diferencia entre España y Portugal. Él decide convertir a los judíos por la fuerza. En España era, o te conviertes o te vas. No los obligaban a convertirse. Sí se los perseguía al que se convertía y luego por adentro cumplía la Torah y la Misbot. Pero acá era diferente, acá vino el rey y dijo, no los voy a echar, pero ustedes a la fuerza se van a convertir. ¿Cómo se va a convertir uno a la fuerza? A la fuerza, de los pelos. De los pelos se lo lleva al bautismo, a la fuerza. Vamos a ver. ¿Qué clase de Yehudim fueron los que se fueron a Portugal? Nada más pensemos. Los Yehudim que se quisieron convertir, se convirtieron. Los Yehudim que estaban un poco así, entonces se convertían a los ojos, se llaman los marranos. Pero los que tenían la fe bien basada, son los que se fueron a Portugal. Y a esos son ahora los que van a convertir. O sea, que se fueron los más ortodoxos, vamos a decir. Los más haridim son los que se fueron a Portugal, porque los que no se quedaron. Entonces, la diferencia es que él ahora los va a convertir a la fuerza. Entonces, ¿cómo los va a convertir a la fuerza? Muy fácil. Él les prometió que a los 8 meses les iba a poner barcos en el puerto para que todos los judíos, con el abono que hicieron de 8 cruzados hasta 100 cruzados, eso incluía que todos los Yehudim van a tener que irse a los 8 meses con barcos que va a poner el gobierno. ¿Cómo los va a convertir a la fuerza? El rey dijo, a los 8 meses, el que no se va de Portugal, automáticamente queda convertido. Muy fácil, a los 8 meses no mandó ningún barco. Entonces, cuando todos los judíos estaban en el puerto de Portugal, en el puerto de Lisboa, esperando que lleguen las naves para salir, resulta que no llega ninguna nave. Imaginémonos 150.000 personas amontonadas en un puerto para bajar. No vayamos tan lejos. Vamos a suponer, hoy en día, 150.000 personas en el aeropuerto que quieren viajar ese mismo día, porque no pueden esperar hasta el otro día. Hoy en día, con toda la tecnología, en el puerto, en el aeropuerto, amontonadas 150.000 personas. Bueno, ahora traslademos a 500 años atrás, 150.000 personas amontonados en el puerto de Lisboa, esperando a que lleguen los barcos para trasladarlos. Solo había un puerto en Lisboa, no había más de un puerto. Entonces, y aunque vengan los barcos, ¿cuántos Yehudim podían entrar en los barcos de aquella época? No era el Alur, no era, ¿sí? Era un barquito, una carabela que a sumo tenía 30, 40, 50 metros. Entonces, ¿cuántos Yehudim podían entrar en unos barcos? Los pocos que lograron irse, había algunos que llegaron,
¿sí? Subieron a los barcos y al rato cayeron prisioneros de los capitanes de las naves, que solamente los hacían para subir para luego abusarse de ellos, que después los vendieron en los mercados de África. Los que tuvieron mejor suerte fueron los que los vendieron en los mercados, en las comunidades del norte de África, y fueron rescatados por altísimas sumas de dinero para cumplir la misbah de Pidyon Shebuim. Esos fueron los que tuvieron la mejor suerte. Porque no tuvieron, a otros que no habían compradores, directamente fueron arrojados al mar. Los capitanes y los tripulantes de las naves se apoderaron de sus mujeres y de sus hijas. Esto no es un material que sirve, ¿para qué lo vamos a tirar al mar? Lo más terrible fue cuando el rey dijo así: siendo que los judíos no se habían ido de Portugal, obvio, porque él no le mandó los barcos, no se fueron en el plazo especificado y que habían traído la desgracia de la peste a Portugal, entonces a partir de este momento los que no se fueron pasan a ser propiedad directamente del rey. Así mandó a decir el rey Juan II. Entonces el rey decidió bautizarlos, como dijimos, por la fuerza. Tenemos que saber que en verdad la iglesia misma prohibía los bautismos por la fuerza. Había una bula del Papa Martín V que él decía: no tiene sentido bautizar por la fuerza si de todas maneras por dentro iban a pensar y actuar como judíos. Entonces, ¿por qué los van a bautizar? Pero el rey de Portugal, que no era muy religioso, él no le importaba de ninguna manera si eran buenos católicos o no. Lo importante era que se queden. Y si después por adentro, haz lo que quieras por adentro. Eso después vamos a ver qué pasa con la Inquisición. Pero tú te tienes que quedar. Pero quedarse como judíos, el pueblo no quería. Quedarse como cristianos, los judíos no querían. O sea, si se quedan como Yehudim, el pueblo portugués no quería. Si se quedan quedarse como cristianos, los Yehudim no querían. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, como dijimos, decidió que ahora se convierta uno por la fuerza. Lo van a convertir por la fuerza. Si después la conversión iba a ser sincera o no iba a ser sincera, eso ya es un problema de la iglesia. Pero el rey quería que se conviertan. Mientras tanto, él dijo: todos los niños de 4 años en adelante fueron arrebatados de sus padres, ¿sí? Y esto fue algo tremendo. Y fueron llevados a una isla que había conquistado recién Portugal. Se llama la isla de Santo Tomé y Príncipe. Es una isla perdida en el océano. Aquí la pueden ver, ¿sí? En la Guinea Ecuatorial, ¿sí? Esto es la parte de África. Y acá está la isla de Santo Tomé, ¿sí? No es poca la distancia. Es una isla en el océano, y ahí los manda a los niños y manda monjes ahí, monjes dominicos, para que los bauticen y les enseñen la religión católica. Era terrible. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? Ahora vamos a ver. Era terrible la escena de cómo se les arrancaba a los niños a los padres. Muchos de ellos, desesperados ante estas escenas, preferían suicidarse junto con ellos y luego matar a sus hijos, y luego, antes de que se los lleven y mueran al Kiddush Hashem. Ahora la pregunta es, ¿se puede uno suicidar antes de...? O sea, está escrito que el que se suicida, dicen los Jajamim, que no tiene Olam Haba. Hay un Tosafot en la Gemara, en Masejet Avodah Zarah, en el Daf Yudhet, página 18, ¿sí? Que ahí el Tosafot dice, y hay que se los voy a leer, ¿sí? Acá lo trae, ven, acá está, Beal Yechabel Asmo, dice el Tosafot, dice, Beal Yechabel Asmo, Omer Rabbenutam, dijo Rabbenutam, de Ejat Sheirim, cuando el pueblo tiene miedo, Peña Abirum, Obdeko Javim, por si los Goim los van a convertir, la Averat, que Goma Liedei Surim, por ejemplo, con torturas, Shelo Yuhal la Amod, y sabe que no va a poder él aguantar, haz un misbah lejabel beasmo. Sino que a veces sí, a veces puede ser una misbah, se puede suicidarse. O sea, quiere decir, no está obligado Berminan uno, pero cuando uno sabe, así trae el Tosafot, cuando uno sabe que llega un momento que no va a poder aguantar, no hay, como dicen los Jajamín, que en ese momento no tienen Olam Haba. Hay ciertos casos, hay que ver cada caso, no estamos generalizando, pero que está escrito, está escrito. Los arrastraban, a la gente los arrastraban de los pelos a la iglesia,
Y en la iglesia les tiraban agua bendita y decían que ya eran convertidos. O sea, de a los pelos se los arrastraba. Hay un testimonio de un obispo, se llama el obispo Cuatinio, es un testimonio de esos tiempos, que él escribe lo que él pudo ver. Y él escribe así, él escribe conmovido del salvajismo de su mismo pueblo. Y él dice lo siguiente: vi cómo se arrastraba a los niños por la cabellera a la pila bautismal. Como un padre destrozado del dolor al acompañar a su hijo, protestaba e invocaba a Dios como testigo de que preferían morir juntos en la ley de Moisés que adorar a dioses extraños. Así escribe el obispo Cuatinio. Algunos padres daban muerte a sus hijos y luego se suicidaban. O bien, junto con ellos se arrojaban al mar. Muchos, por otra parte, no pudieron soportar la idea de separarse de sus hijos bautizados y se bautizaban, aunque sea de forma aparente. O sea, no podían aguantar que el hijo se lo lleve, entonces muchos iban a la iglesia y se bautizaban con sus hijos. Eso fue lo que luego provocó el problema marrano ahora en Portugal. Hasta ahora la Inquisición no había entrado a Portugal. El obispo cuenta que en el puerto de Lisboa se habían reunido 20.000 personas, porque en diferentes puertos, también fueron en Oporto, en diferentes lugares, y él vio 20.000 personas que luego se los habían llevado a la iglesia para convertirlos. Los barcos, como dijimos, nunca llegaron. Entonces, a todos los judíos que pasó el último término, ya se acabó el plazo, se los lleva a la iglesia. Entonces se les informó que por no haber salido en tiempo pasaban, como dijimos, a ser propiedad del rey, quien ahora tenía derecho a disponer de ellos. Así escribe, estoy leyendo lo que escribió el obispo Cuatinio. ¿Qué hicieron? ¿A dónde se los mandaron? Se los alojó nuevamente en los edificios del barrio de la Sebastia que vimos antes. Y diariamente se les enviaba a misioneros para predicarle el bautismo. O sea, iban ahí al barrio y se les predicaba. Los judíos, cuenta el obispo Cuatinio, se tapaban los oídos para no escuchar los sermones de los misioneros. Entonces, los que se tapaban el oído eran castigados y no se les daba ni comida ni bebida. Pero muchos, como dijimos, obstinados, se los arrastraba a los soldados para que se bauticen. Entonces, y de repente, ahora los judíos, escuchen esto, encontraron una nueva forma para librarse. ¿Cuál es la nueva forma? Se dieron cuenta que si ellos maldecían o blasfemaban a Yeshua, entonces los soldados se enfurecían y los mataban. Y entonces ya era la solución. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron ahora deliberadamente a blasfemar, a maldecir a Yeshua, las santidades eclesiásticas, al obispo, al cardenal, al papa, todo para provocar y apresurar su propia muerte. Pero cuenta el obispo Cuatinio que esto tampoco sirvió. ¿Por qué? Porque como se dieron cuenta que era una estrategia de los judíos, entonces, ahora, para de esta manera ir directamente a la mapa, entonces, y de esta manera, como dijimos, terminar los sufrimientos, se les ordenó a los soldados que hicieran oídos sordos a las blasfemas de los judíos y que no hagan caso a los insultos, porque sabían que era una estrategia. Entonces, todo lo que les griten, ustedes tápense los oídos, no hagan caso. Pero aunque te insulte a la iglesia, a quien sea, no hagan caso. Todo es una estrategia de los judíos. Tan solo arrástrenlo de sus cabelleras o de sus barbas a la pira bautismal y eso es todo. No hagan casos a los insultos. Y termina el obispo Cuatinio diciendo: entonces los torturados dijeron que se les había cerrado hasta el camino de la muerte. O sea, ellos decían, ya, ni siquiera el camino de la muerte podemos escoger porque ni eso nos dan. Ni eso tenían derecho a conseguir. La iglesia misma no estuvo muy de acuerdo con este procedimiento del rey. ¿Por qué? Porque si convertían a la fuerza a los judíos, sabemos nosotros que la Inquisición, en verdad habíamos dicho, la Inquisición no juzgaba a los judíos. La Inquisición juzgaba únicamente a los marranos que se habían bautizado y luego interiormente cumplían la Torá. Pero un judío que nunca había sido bautizado podía ser expulsado, pero nunca juzgado por la Inquisición. Entonces, como dijimos, la Inquisición solamente juzgaba a cristianos. La iglesia, como dijimos, entonces no estaba de acuerdo con este procedimiento. ¿Por qué? Porque si ahora se iban a bautizar por la fuerza decenas de miles de judíos, a esas decenas de miles de personas habría que aplicarle ahora la Inquisición. ¿Y cómo van a aplicar la Inquisición a 150.000 personas?
que se burlan de las creencias, o que fingían. Y aparte, ¿cómo podían perseguir la Inquisición a tanta gente? Entonces la Iglesia no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Esto no tiene futuro. Tampoco el Papa pudo hacer nada. El rey Juan II insistía en que él sí los va a bautizar por la fuerza. Y por eso históricamente en toda América, en México, en el virreinato del Río de la Plata, en lo que es Argentina, en Perú, siempre cuando alguien se sospechaba de judío lo llamaban portugués. El portugués era sinónimo de judío, acá en México también. Cualquiera, en la época colonial, cualquier persona de Portugal, portugués, era sinónimo de judío. A los marranos, dijimos españoles, a los españoles no los obligaban a bautizarse, pero aquí sí. Entonces, acá, como dijimos, en verdad los que se fueron a Portugal eran los más religiosos, o sea, los que no aceptaron bautizarse, los que no aceptaron quedarse, ni como marranos, son los que se fueron a Portugal. Entonces ellos habían preferido abandonar todo con tal de no hacer Avodah Zará. Por eso se fueron ¿a dónde? A Portugal. Y ahora lo están bautizando por la fuerza. Nada más les quiero contar un testimonio de un rab, se llamaba Rab Abraham Saba. Rabbi Abraham Saba, ¿sí? Él estaba, nada más para que sepan, entendamos lo que él contó. Y lo escribió todo en un libro que se llama Tzeror Amor. Es un libro que existe hoy en día, se estudia, y él había nacido en 1440, había nacido en España, en Castilla. Cuando vuelo en 1492 habían sido expulsados, él se fue con los 150.000 judíos que entraron a Portugal. ¿Por qué? Porque era más fácil, como dijimos, no había que atravesar mar ni nada. Entonces, él cuenta, Rabbi Abraham Saba, que muchos se fueron a Lisboa y otros muchos judíos se fueron a la ciudad de Oporto. Cuando llegaron los 8 meses, lo habíamos contado recién, había escasez de barcos, no mandan los barcos, o sea que se termina el plazo y no tenían dinero para pagar los 100 cruzados. El que pagaba 100 cruzados podía permanecer, el yehudí no tenía dinero. Entonces, él cuenta como 700 niños y niñas les arrancaron, ¿sí?, a sus padres y los mandaron, como dijimos, a la isla de Santo Tomé y Príncipe, que era una isla que no estaba habitada, pero era famosa por la abundancia de los lagartos carnívoros que había en esa isla, que al final, de acuerdo con los informes de la época, muchos fallecieron de ahí devorados por esos lagartos. El rabino Abraham Saba, él escribe en su libro, Tzeror Amor, y él escribe así: Zoti kelala ajeret, esta es otra de las maldiciones, shekara lanu ba'abonotenu de Portugal, que nos ocurrió por nuestros abonos de Portugal. Dice, Shelakaja melech etabanim betabanot, que agarró el rey a los niños y las niñas, besalham besefinot, y los mandó en barcos leie a Nehashim, a la isla de las víboras, que de la Asocha Mishur, para hacer ahí una población, un lugar. El mismo Rab cuenta que 2 hijos de él también fueron tomados a la fuerza en esas circunstancias y nunca más los volvió a ver. ¿Qué hacía el Rab? Él cuenta que buscando a sus hijos, él había recorrido numerosos conventos en Portugal, a ver si estaban en alguno de esos conventos, así convertidos. Cuando llegaba a cada convento en Portugal, donde estaban todos los niños, él decía, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, para ver si los niños, a la voz del Rab, inmediatamente a la dulce melodía del Rab, los niños que estaban ahí convertidos, venían y lloraban desconsoladamente con él. Se daba cuenta ahí quiénes eran los Yehudim. Algunos pudo rescatar, a otros no. Pero él mismo, diciendo, llegaba a los conventos y decía, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Entonces los niños que escuchaban eso inmediatamente se acercaban. En 1495 el rey Juan II muere. Y sube su hijo, el rey Manuel. Pero la situación de los judíos, desgraciadamente, no mejoró. O sea, ellos no querían porque sabían lo que iba a pasar, pero es lo que dije al principio, desgraciadamente sí pasó. Entonces, tampoco se lo puede juzgar tan mal a los judíos de Portugal, porque era lo que ellos veían que iba a pasar, que desgraciadamente pasó. En Italia no pasó eso. En Italia nunca hubo expulsión de ningún judío. Por eso todos los Betagnesiyot, por eso todos los lugares, las Tevilot, las Mikves, los lugares, los Betamidrash, está todo intacto, nada se tocó. Pero en Portugal sí pasó eso. ¿Qué pasó? El hijo del rey, que vemos acá, el rey Manuel I de Portugal,
quiere ahora contraer matrimonio con la hija de los reyes de España, para hacer una potencia, España con Portugal. Perfecto, los reyes de España le dicen, sí, cómo no, aceptamos, pero con una condición, tienes que echar a todos los judíos de tu reino. O sea, no solamente que ya los echaron de España, sino que los obligan ahora, ¿quieres casarte con nuestra hija Isabel? Debes ahora de echar a los judíos. Entonces, el 4 de diciembre de 1496, Manuel, el rey Manuel, estipuló que para noviembre del año siguiente, ningún judío podía permanecer en Portugal, y con eso pudo casarse con Isabel de Portugal, que era la hija de los reyes de Portugal, que después ya vimos que había fallecido. No tiene nada que ver con los reyes Isabel y Fernando. Sí, es la hija. O sea, los reyes Isabel y Fernando le dicen, tú quieres casarse con nuestra hija, pero con una condición, tienes que echar a los judíos de tu reino. Porque si vamos a hacer un solo reino, no pueden estar los judíos en Portugal sí y en España no. Entonces aceptó él y firmó un contrato matrimonial para que expulsara a los judíos de España, de Portugal. El contrato, la boda fue el 4 de diciembre de 1496 y el 25 de diciembre de 1496 fue cuando el día de Navidad, fue cuando se firma el edicto de expulsión de los judíos, que les daba como hasta noviembre, casi un año, para que los judíos se puedan salir. Entonces, como este rey Manuel ve que los judíos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y marcharse, dejando todo sin convertirse, él vio que esto iba a afectar mucho la economía de Portugal. La cosa era que ellos querían a los Yehudim, a los judíos, a los que venían con, como dijimos, como Rabbi Abraham Zacuto, los que eran astrólogos, los que llevaban las cartas marítimas, pero sí, a los sabios, pero si echan a todos también se van a ir los sabios. Entonces necesitan quedarse con todos para que se queden también los sabios y puedan seguir siendo una potencia Portugal. Bueno, entonces vamos a ver qué pasó ahora. Entonces los Yehudim, como dijimos, no pudieron mantener los judíos de Portugal. Ellos tenían que ahora irse. ¿A dónde se van a ir? Empezaron a buscar lugares para dónde irse. No había muchos lugares que los reciban. El Imperio Otomano sí estaba dispuesto a recibirlos y eso vamos a hablar en unas clases más adelante. ¿Cuántos años duró todo esto en Portugal? 324 años duró la Inquisición en Portugal, porque después tuvieron que poner la Inquisición. Al principio no estaba la Inquisición. En 1536 pusieron la Inquisición porque sabían que había muchos marranos, muchos que eran judíos que seguían cumpliendo la Torá. Esto que ven acá, ¿sí?, es la plaza, se llama la Plaza del Rocío, donde llevaron a los niños a convertir, o sea, donde les arrancaron a los padres, a todos los niños para convertirlos a la fuerza. Sí, es exactamente aquí, en esta plaza que es conocida como, vamos a decir, como el Zócalo, se llama Plaza del Rocío, que es la principal plaza de Portugal. Y ahí es donde también quemaron a los judíos en Portugal, y ahí era, como dijimos, después de la expulsión de los judíos de Portugal. Pero lo que yo quiero pasar ahora es, bueno, y más adelante, ¿qué pasó con dónde se escondían los judíos? Vamos a ver dónde se escondieron esos judíos, en diferentes lugares, pero hay un lugar en el norte que se llama Belmonte, ¿sí? Es un lugar que ahí fue donde todos los judíos se ocultaron. Después de muchos años salieron, vamos a ver. Muchos judíos se fueron y se escondieron en Belmonte, que hasta hoy en día está, y ya empezaron ahora a salir los judíos de ahí. Después vamos a ver más adelante cómo los encontraron. A los Yehudim, esto que pueden ver es el Betacneset adentro de la sinagoga en Belmonte. Estos son unos marranos Erev Pesach en el año 1970, como estaban ya vestidos para festejar Pesach. Y hoy en día que muchos ya empezaron a salir y ya están yendo muchos rabinos para ahí, incluso no tiene mucho tiempo, hicieron una jupá ahí, ¿sí?, con unos marranos de Belmonte, Luis y Claudia Mora, en Belmonte, Portugal. Acá se los puede ver. Ya ahora, por eso, ahora están saliendo. Lo que ven acá son gente marranos de Portugal. Y les quiero contar esto, ¿sí? Muchos se fueron a Israel. Estos que están viendo acá son los que se fueron a Israel. Todos estos son descendientes directos de los Yehudim que se habían escondido en Portugal. Les quiero contar esto y con esto acabo.
resulta, vamos a ir, casi 500 años después, o 450 años, dijimos que en 1496 los judíos portugueses fueron obligados a convertirse al cristianismo. Entonces, ahí después, era lo que esto se llaman Bnei Anusim. Se formó una comunidad de Bnei Anusim que estaban escondidos acá en Belmonte y en diferentes lugares. Había una persona, un señor, vamos a ver, que él había nacido en 1887. Ahora estamos yendo mucho más adelante para entender un poco esto que les quiero contar. Él había nacido casi cerca de Oporto. Se llamaba el capitán Arthur Carlos Barros Basto. Era un capitán muy importante de la Armada de Portugal. Llegó a ser, él nunca se enteró que era judío. Antes de morir, su abuelo le reveló su descendencia judía desde hace 400 años. ¿A quién? El capitán Arthur Barros Basto, el que ven acá. ¿Sí? Era un capitán muy importante. Él de joven había ingresado a la academia militar, tenía un expediente brillante. Pronto se convertiría en la figura más importante del movimiento revolucionario, porque en 1910 la monarquía de Portugal fue derrocada y sube el presidente Suárez. Entonces, el presidente Suárez más adelante, pero vamos a ver que entonces él lo ponen como capitán de la Armada de Portugal. En el año 1916, Portugal entra en una guerra, en una batalla. Entonces, él lo mandan, él era el capitán portugués, él fue mandado al frente europeo, o sea, lo mandaron a pelear en la Primera Guerra Mundial. En plena guerra, este capitán, un viernes por la tarde, encuentra a un oficial francés, que eran aliados de ellos, encendiendo las velas de Shabbat. Al momento que él entraba, justo cuando entraba a la tienda de campaña, ve que había un oficial que estaba prendiendo las velas. Sorprendido, Barros Basto le pregunta, ¿qué es esto? Le dijo, no, es una ceremonia que cada viernes al caer la tarde tenemos que prender las velas. Él se recordó lo que había visto en la casa de sus abuelos, que su abuela todos los viernes en la tarde prendía las velas. Entonces, ahí se dio cuenta, en ese momento supo a dónde él pertenecía. Al finalizar la guerra, él había alcanzado ya el grado de capitán de infantería del ejército portugués. Él era el mero, el principal. Fue nombrado incluso comandante de la guarnición militar de Oporto y él empleaba sus tiempos libres en el estudio intensivo del judaísmo. Dijo, yo quiero saber a dónde pertenezco. Entonces se puso en contacto con un profesor de Lisboa, el profesor se llama Moshe Ben Bassat. Fue con él y le aconsejó que acá no lo podían convertir. Le dijo, vete a Tetuán. En Tetuán, ahí viajó, ahí hay Rabbanim, te pueden convertir. Viajó a Tetuán en 1920 a convertirse ante un tribunal rabino ortodoxo. O sea, bien. Y ahí incluso fue circuncidado y adoptó el nombre de Abraham Israel Ben Rosh. O sea, Barros Basto. Luego se cambia el nombre, se pone Abraham Israel Ben Rosh. En 1923 regresa a Portugal y contrae matrimonio con la hija de una prominente familia judía, se llamaba Lea Azancot. Se casa Barros Basto con Lea Azancot en 1923. Y en 1923 se instala él mismo en Oporto, él se va a vivir a Oporto, donde él fundó la primera yeshiva de Portugal en 500 años. Arthur Barros Basto, en 1923, instala la primera yeshiva, que se llamó Rosh Pinah, ¿sí? la piedra, vamos a decir, la fundamental, la principal, anular. Entonces, además, ¿qué hacía él? Él empezó a averiguar y sabía dónde estaban ocultos todos los marranos, y se va pueblo por pueblo para acercarlos y decirles que ya acabó la Inquisición y que se acerquen. Logró sacar de sus escondites a 9.000 marranos, 9.000 conversos, y los trae a estudiar a la yeshiva. Estaban en diferentes ciudades, Transomontes, en Beiras, Portugal, en diferentes lugares. Y justamente en el año 1938, fue el año del Kristallnacht, cuando 200 sinagogas Beit Knesset eran destruidos en Alemania, él levanta su Beit Knesset en Portugal. Sí, un Beit Knesset impresionante que hasta hoy en día está en Oporto, acá lo pueden ver, vean la clase de Beit Knesset que levanta, Yeshiva y Beit Knesset de Portugal, y le llaman Mekor Haim,
fue financiado por un filántropo yehudí de Shanghái que se llamaba Eli Kaduri, que él y logra que 9.000 conversos regresen a estudiar Torah. Sin embargo, aunque la iglesia se había mantenido en silencio durante todo este proceso, estaban al acecho temiendo de que estas cosas se le puedan escapar de su control. Entonces, quiere decir que la Inquisición en Portugal no había desaparecido, sino que prácticamente se había adaptado, no había desaparecido. En un principio, la iglesia apeló al gobierno para presionar de lo que estaba haciendo este señor. Estaba convirtiendo ahora a supuestos cristianos otra vez a judíos, pero no, eran marranos que nunca se habían convertido. Como estas gestiones no habían dado resultado, la iglesia se enfrentó directamente con Barros Basto y en 1935 envía a un cura que se llamaba Tomás Correira da Luz Almeida. Lo envía al cura cuya misión era observar cada tarde la salida de los alumnos de la yeshivá y a ver en qué podían agarrarlos. Entonces con métodos persuasivos y preguntas a todos los niños que salían de la yeshivá, les preguntaban qué hiciste, cómo era tu vida, cuáles eran las actividades. Y gracias a ello, el clérigo fabricó una acusación contra el capitán. ¿Cuál era la acusación? Que acusaron al capitán de que él se entregaba a prácticas denigrantes, porque él era el Moel, el mismo capitán. Entonces decía que él absorbía la sangre de los niños. Entonces son prácticas denigrantes que cuando hacía el Brit Milá que le absorbía la sangre durante las circuncisiones. Entonces, el fiscal de Oporto presentó inmediatamente cargos criminales contra Barros Basto, que él no se dejó amedrentar, habiendo previsto que la iglesia iba a hacer eso. Entonces, él tenía colaboradores que iban a repudiar toda esta acusación, pero se encontró con una sorpresa. Uno de esos colaboradores que él tenía era un moser, se llamaba Isaac Casuto. Este Isaac Casuto, que él había venido desde Hamburgo y él se había escapado con varios pergaminos que había robado desde Hamburgo y los trajo para vender. Entonces Barros Basto, él sabía y entonces lo iba a acusar. Entonces antes que lo acuse, lo acusaron a él. Y entonces este Isaac Casuto era un moser, un yudí, y lo acusó de que sí, que él se prestaba a hacer estas prácticas denigrantes. Ese testimonio contra él fue devastador, por lo que el expediente del capitán fue entregado al ejército, fue juzgado y ahora entonces lo quitaron de la condecoración que lo habían hecho. Entonces todos los marranos que habían regresado se dieron cuenta que la Inquisición no había acabado. Se vuelven otra vez a esconder en sus pueblos. Esos 9.000 marranos que habían venido se asustaron de nuevo. Dijeron, no, esto no acabó. Si la iglesia nos está persiguiendo de nuevo, y vuelven de nuevo. Muchos asustados vuelven a la clandestinidad, habiendo los padres sacado a sus hijos de la yeshivá Rosh Piná. Este Barros Basto, este señor, quedó entonces convertido en una persona non grata, aún para sus seguidores marranos, porque muchos hasta pensaron que quizás era verdad. Este Barros Basto había logrado, ayudó a cientos de Yehudim a escapar del holocausto. Finalmente, en 1943, sin explicación alguna, el ministro de Portugal expulsó al capitán Artur Barros Basto por carecer de capacidad moral para servir en el ejército. Por lo que al final viviría humillado hasta el fin de sus días cuando falleció el 8 de marzo de 1961. Y él dijo en su lecho de muerte, algún día se hará justicia. Pero escuchen esto y con esto acabo. En 1987 se restaura la democracia en Portugal, 1987 con el presidente Mário Soares. Y él pide perdón por primera vez en la historia a las comunidades judías de Portugal, aceptando la responsabilidad del gobierno durante la Inquisición y durante las persecuciones a los judíos. A raíz de eso, la nieta de Barros Basto, que se llama Isabel Ferreira López, ella presenta todo un escrito al Parlamento. Y entonces el proceso de Barros Basto fue reivindicado el 29 de febrero del año 2012. O sea, el año 2012 dicen que tras 75 años de haber sido despedido por mala disciplina. ¿Y cuál es la resolución del Parlamento? Dice así: solicitud de reintegro al ejército de la infantería, había fallecido,
de la infantería al capitán Arturo Carlos Barros Bastos, quien fuera objeto de la segregación política y religiosa en 1937. En el 2012 lo vuelven otra vez a reintegrar, ya no estaba físicamente. Y así fue que después de la vida de este capitán, que él trató de volver a traer a los marranos, pero no pudo. Pero algo increíble. Después de todo lo que pasaron, Am Israel sigue Cayam. Y nada más vean lo que es hoy en día esa sinagoga en Oporto. Con todos los Kohanim haciendo Kohanim. Hoy en día, estamos hablando, no hace mucho tiempo, hoy en día, después de todo lo que quisieron hacer, de expulsarlos, de convertirlos a la fuerza, de hacer todo lo que quisieron hacer, Am Israel sigue Jai Bekayam. Y esto es hoy en día la sinagoga de Oporto, Portugal. Todos los Kohanim haciendo Kohanim en la sinagoga de Portugal. Quiere decir que después de todo lo que pasó, pero para que vean, ese es el Bet Knesset Mekor Haim, como después de tantas persecuciones Am Israel, Jai Bekayam. Y termino con esto, con un comentario de el que John Adams fue presidente, fue el segundo presidente americano del año 1797 a 1801. Fue considerado como uno de los fundadores de Estados Unidos. Y John Adams, él dijo lo siguiente: yo insistiré en que los hebreos han contribuido más para civilizar a los hombres que ninguna otra nación. Si yo fuera un ateo y creyera en el eterno ciego destino, todavía creería que el destino ha ordenado a los judíos ser el más esencial instrumento para civilizar a las naciones. Son la nación más gloriosa que jamás habitó la tierra. Los romanos no fueron sino una burbuja en comparación con los judíos. John Adams. Esto es lo que dice. Nosotros tenemos que llevar la bandera de Am Israel en alto. A pesar de todas las persecuciones, seguimos con esa bandera en alto, y eso es lo que nos caracteriza, y eso es lo que Akadosh Baruj Hu nos prometió, que todas las naciones pueden llegar a desaparecer. Am Israel es Jai Bekayam y nunca va a desaparecer.